Por favor, abran sus Biblias conmigo en la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Vamos al capítulo 3 de la carta a los Romanos. Romanos capítulo 3. ¿Lo tienen? Vamos a leer los versículos 24 y 25. Romanos capítulo 3, versículo 24. Dice el versículo 24, por favor lean conmigo si pueden hacerlo. Dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén. Oremos. Padre y buen Dios que estás en el cielo, gracias, Señor, por tu amor y gracias por tu misericordia. Gracias por regalarnos la bendición y la oportunidad de estar en tu casa para adorarte, para exaltarte, para bendecirte, Señor, para darte a ti todo el honor y toda la gloria que solo tú mereces, pues solo tú eres Dios. Ruego la asistencia de tu Espíritu Santo. Permíteme, oh Dios, enseñar tu palabra en el día de hoy y permíteme hacerlo con tal claridad y con la fidelidad a tu palabra, Señor, que todos mis hermanos hoy presentes seamos edificados, bendecidos, y que podamos salir de aquí desafiados, retados, renovados en tu Espíritu Santo. Que al salir de este lugar podamos salir enamorados más de ti, Señor, reconociendo tu obra, reconociendo y exaltando la obra redentora tuya. Gracias, mi Señor. Ruego, por lo tanto, que tu Espíritu Santo confirme esta palabra en cada corazón y en cada vida presente. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Quiero que se siente dando un gloria a Dios bien fuerte en esta preciosa hora. Bendito el Señor. En la primera escuela dominical hablé sobre el Redentor, enfocándonos en la persona, en el ejecutor de la redención. Para esta segunda escuela dominical voy a hablar sobre la redención, que sería la obra del Redentor, lo que hizo ese Redentor. La redención, para nosotros los cristianos o los creyentes, ese trabajo, esa obra que hiciera nuestro Señor Jesucristo para redimir nuestra alma, para rescatarnos, para salvarnos. La palabra redimir significa volver a comprar. Desde el original ese sería su significado inmediato. Redención es volver a comprar. Por lo que el concepto se aplica en el sentido de una persona que ha perdido una propiedad, que la vendió por cualquier factor, y luego en la tradición y en la ley judía había la posibilidad de redimir esa tierra o de redimir esa persona. En el caso de la tierra, para los judíos era impedido vender una tierra perpetuamente. Es decir, quien compraba la propiedad de otro sabía que en cualquier momento una persona, un familiar cercano, un pariente cercano tenía la opción de redimir, de volver a comprar ese territorio. Habían algunas condiciones, como por ejemplo que tenía que ser un pariente cercano. Y en este caso el concepto de la redención tiene que ver con recuperar, volver a comprar, pagar el precio para recuperar algo que se ha perdido. Luego, el concepto doctrinal de la redención tiene por lo menos tres implicaciones. Número uno, pagar un precio, pagar el rescate. En este sentido, pagar un precio para volver a tomar a alguien o algo. Número dos, sacar de la esclavitud, ¿sí?, a una persona, sacarle de la esclavitud, liberar a un esclavo.
Y la tercera implicación tiene un contexto futuro. Cuando miramos las palabras del apóstol Pablo, que dice que estamos esperando la redención, es interesante que el concepto de redención, el apóstol Pablo, que lo ha desarrollado como la obra efectuada en la cruz del Calvario por Jesucristo para nosotros, aquí la coloca en un sentido futuro. Y tiene que ver en el momento que nuestro cuerpo sea totalmente, seamos transformados, y que además la tierra que gime hoy por su redención, en el milenio ocurrirá, sea también restaurada, sea en ese sentido también renovada. Muy bien. La razón por la que quiero tocar el tema de la redención hoy, en esta preciosa mañana, es porque quiero en primer lugar que recordemos el precio que se pagó por nosotros. En la medida que como creyentes tengamos eso a la vista, sepamos quiénes éramos, sepamos y recordemos de dónde nos sacaron, y que además tengamos siempre presente para qué, por qué nos redimieron, cuál es nuestro estado ahora y cuál es nuestro futuro. En la medida que un cristiano tenga esa claridad, ese creyente se mantendrá firme disfrutando su vida en Cristo, disfrutando su vida en el Señor. Será un creyente cuya fe no se determina por las circunstancias que esté atravesando, o por el estado anímico, o por las puertas que se cierran o que se abren, sino que él entenderá que más allá de las cosas materiales que tenga o pierda, él entenderá que ya él tiene su salvación, tiene la redención, que ya él tiene lo más preciado que pueda tener. Además será un creyente que no estará condicionando a Dios. No es un creyente con ese tipo de oraciones tales como: Señor, si tú me das este empleo, yo te amo. Señor, si tú me haces esto, yo te sirvo. No, porque en la medida que entendemos la doctrina de la redención y en la medida que la tengamos presente, sabremos que Dios no tiene que hacer nada para que yo le ame, que ya Él lo hizo todo. En la cruz del Calvario lo entregó todo. No hay algo más grande que lo que ya hizo. Es decir, si estoy buscando una prueba, estoy fuera de todo contexto, porque nada se podrá asemejar, nada se podrá comparar con lo que ya Jesús hizo para mostrarnos su amor. Entregó su propia vida, se humanó. Así que Él no tiene que darme nada para que yo lo ame. Tengo que amarlo por lo que ya Él hizo. Y lo que Él hizo es lo que realmente me permite amarle a Él. Por eso el apóstol Juan dice: en esto consiste el amor. No en que nosotros le amemos a Él, sino en que Él nos amó primero. Por último, espero llevarle a lo largo de la enseñanza, que espero ser breve hoy, a que usted pueda concluir que esa redención tiene ciertas implicaciones inmediatas. Es decir, que en la medida que yo soy consciente de la redención de Dios en mi vida, yo puedo entender que ya no soy esclavo. Yo puedo entender que la influencia de Satanás sobre mi vida ha sido eliminada por la obra redentora del Señor Jesucristo. Y cuando el creyente vive con esa firmeza y con esa confianza, el creyente podrá mantenerse en la libertad con que Cristo lo ha hecho libre. Paradójicamente, hoy encontramos a muchos cristianos que ya no son esclavos del pecado, pero son esclavos de su pasado. Que ya no son esclavos del pecado, pero son esclavos de sus temores. Que ya no son esclavos del pasado, pero son esclavos de su culpabilidad o sus sentimientos de culpa. Paradójicamente encontramos a creyentes que son libres porque Cristo los ha hecho libres, pero de alguna manera se las arreglan para tomar las antiguas cadenas y, aunque están rotas, volverlas a colocar sobre su cuello. Y a mi mente llega aquella palabra que le dijera Dios al pueblo, a su pueblo Israel, a través del profeta Isaías, cuando dice: sacúdete el polvo, suelta las ataduras de tu cuello. Le dice: sacúdete el polvo, siéntate, levántate, Jerusalén, y suelta las ataduras de tu cuello, porque nunca más vendrá a ti incircunciso. Y es interesante que el Señor no le dice: rompe las ataduras de tu cuello, dice: suéltalas.
Es decir, tú tienes ni tampoco el Señor dice, tranquilo que yo voy a romper las ataduras de tu cuello. No, el Señor asume que ya Él rompió esas ataduras y que ahora es el pueblo el que tiene que soltarlas. Es decir, es como que el Señor dice, ya yo hice la obra. Ya hice la obra. Ahora a ti te toca actuar coherentemente con lo que yo hice. Ahora tú tienes que quitártela. Ya la rompí, la tienes sobre tu cuello, pero está rota. Ya no te ata en realidad. Tú sientes que te ata porque la sientes todavía en tu cuello, pero realmente Dios dice, ya rompí esa atadura. Ahora lo que tienes que hacer es quitártela y vive libre. Quítatela y siéntete libre, porque ya eres libre. Que no te deja sentir la libertad, que la atadura todavía la tienes ahí en el cuello. ¿Estás atado? No, no estás atado. ¿Estás endemoniado? No, no estás endemoniado. Pastor, ¿y por qué me siento así? Porque la atadura está todavía allí, está rota, pero todavía está en tu cuello. Y espero que a lo largo de la enseñanza del día de hoy entiendas que por medio de la redención el Señor te sacó de la condición de esclavo. El Señor rompió la atadura. Y que ahora lo que tenemos que hacer es, en un acto de fe, renunciar a todo lo que el enemigo pretenda colocar en nuestras vidas para hacernos sentir que somos esclavos. Levanta tu mano derecha conmigo y di, no soy esclavo, Cristo me ha hecho libre. Levante sus manos, dele gloria, dele honra y dele alabanzas al Señor. Luego, los versículos que acabamos de leer, considero que resumen la Biblia, dado que el tema principal de la Biblia es la redención de Dios por un Salvador divinamente escogido. El tema de la Biblia, ese es el tema central de la Biblia, la redención del hombre, la redención de la humanidad. Los primeros capítulos de la Biblia narran la creación del hombre, su caída, pero esa caída del ser humano queda ligada con la primera promesa de redención. A Génesis 3:15 se le llama el protoevangelio, es decir, el primer anuncio evangelístico que se hace en la Biblia es justo después de la caída. Y en Génesis 3:15 Dios está diciéndole a Satanás, pero también le está diciendo a la raza humana que se seguiría desarrollando, que había una esperanza de redención, que de la simiente de la mujer se levantaría uno que iba a redimir al ser humano. Apocalipsis termina como la consumación de esa redención. Si usted me acompaña al texto que tomamos como base de nuestra primera escuela dominical, capítulo 5 de Apocalipsis, por favor. En ese realmente interesante, emocionante, fascinante capítulo 5 de Apocalipsis, al que estudiamos esta mañana, donde se menciona al que está sentado en el trono, que tiene un libro sellado en su mano, que es el Padre Eterno, y que delante de él hay un ángel que pregona en voz alta, ¿quién puede tomar el libro y abrir sus sellos? Y no hay nadie que lo haga. El apóstol Juan, que ha sido llevado en el Espíritu Santo, ha sido llevado en el Espíritu para tener esta revelación, se encuentra en la isla de Pasmo, pero aquí, por palabras de él, es llevado al Espíritu cuando el Señor le dice, sube acá. Y entonces tiene esta revelación, Dios le muestra esto. Y dice Juan que llora mucho porque ve que no hay nadie, no hay ninguna persona, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que sea capaz de tomar el libro, tampoco abrirlo, ni siquiera de mirar el libro. Y Juan llora mucho por eso. Les expliqué en esta mañana que Juan entiende el contexto de lo que implica ese libro en su mano y el desarrollo de la redención. Pero cuando Juan está llorando al ver que no hay quien pueda tomar ese libro y abrirlo, alguien le dice en el versículo 5, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Es interesante que el ángel que se le acerca a Juan
desde el cielo, la perspectiva en este capítulo que tienen de Jesús es león de Judá y raíz de David. Es decir, la forma como en el cielo los ángeles se están viendo al que puede abrir ese libro, lo reconocen como un león y como la raíz de David. Porque el león, la figura de león, estos dos conceptos muestran la deidad de Cristo. El león es el que venció, se presenta a Cristo como el que venció, el que derrotó, el león de Judá. En aquella bendición profética que hace Jacob a sus hijos, cuando llega a Judá, de él dice: Judá, hijo mío Judá, como león joven corriste tras la presa, luego que la tomaste, te echaste como león viejo. Y luego pregunta: ¿quién lo despertará? Luego, la figura que utiliza el escritor sería posiblemente esta. Ese león joven que corre tras la presa, él va corriendo como un león joven, es decir, un león vigoroso, un león con energía, un león que cuando coloca su vista sobre un objetivo, no hay nada ni nadie que lo haga retroceder. Ese león que no se detiene hasta que haya consumado su acto, hasta que haya tomado la presa. Luego dice: como león viejo te echaste. Porque una vez que ese león joven, vigoroso, con fuerza, toma la presa y ya es suya, se echa como un león confiado. Es un veterano de guerra. Es un león que no le teme a nada. Es un león que sabe que sus enemigos respetan su autoridad. Así que ya tiene la presa y se echa. Y luego dice el escritor: ¿quién lo despertará? Es decir, ¿quién se atreverá a arrebatarle lo que ese león conquistó, lo que ese león tomó? ¿Quién se atreve a quitárselo? Y por eso dice el evangelista Juan, dice el Señor: las ovejas son mías y yo las tengo en mis manos. ¿Y quién las arrebatará de mis manos? Y el que me las dio es mi Padre, y Él es mayor que todos. ¿Y quién las arrebatará de la mano de mi Padre? Así que ese concepto en el capítulo 49 de Génesis, cuando se habla de Judá, el león de Judá, es ese que venció, que nos conquistó a ti y a mí, nos arrebató del pecado, de la maldad. Éramos esclavos del diablo, pero Él nos tomó. A su nombre sea toda la gloria. Y ahora Él es ese león que está a nuestro lado. La pregunta es: ¿quién se atreverá a acercarse para arrebatarle lo que Él conquistó, lo que a Él le pertenece? ¿Lo podrá hacer el brujo? ¿Se le podrá acercar el hechicero? ¿Podrá algún demonio decir: voy a esperar y le voy a quitar a ese león lo que ya le arrebató? Por eso pregunta: ¿quién lo despertará? Es decir, ¿quién se atreverá a por lo menos acercarse a Él? A su nombre sea toda la gloria. No hay nada, no hay diablo, no hay demonio que se le pueda acercar a Cristo para arrebatarte a ti de las manos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aplauda fuerte al Rey de Reyes, aleluya. Quiero que observe que estos son nombres que se le dan desde el cielo. El ángel le ve como león y luego como la raíz de David. Uno de los elementos de la redención era que era el pariente cercano el que podía redimir a un familiar. Es decir, por alguna situación David queda en desgracia y tiene que venderse como esclavo o vender a un hijo de él como esclavo, y Roy lo compra, y de repente yo llego a donde Roy a decirle: yo vengo a redimir a mi hermano menor. David es mi hermano menor y yo vengo a redimirlo a él o a redimir a sus hijos. Lo primero que Roy me pregunta es: ¿y tú quién eres? Bueno, yo soy el hermano mayor de él. Ah, eres el hermano mayor, eres el pariente cercano. A partir de ese momento, Roy no puede colocar ningún impedimento para continuar con la transacción. Es decir, el que yo sea el hermano menor de él, el que yo sea mayor de él o un pariente cercano, ya me faculta
como candidato para redimirlo, para recuperarlo a él. Pero el segundo elemento es que tengo que pagar el precio que Roy está pidiendo por él. Aunque yo sea el hermano, aunque yo sea el pariente cercano, él no me lo entrega a menos que yo pague el precio que él está pidiendo. Así que hay dos elementos importantes. Primero, que yo me identifique con él. ¿De qué forma? Siendo su pariente cercano, en este caso el hermano mayor de él. Número dos, que yo pague el precio que se requiere para volver a recuperar a mi hermano o a mi sobrino. Cuando en el cielo identifican a Jesús como raíz de David, están diciendo dos cosas. Primero, los dos conceptos se aplican a la divinidad del Señor. Y en el cielo están viendo a Jesús como el Señor divino, como Dios. Y por eso le dicen León de Judá y raíz de David. Raíz de David en primer lugar porque él no sale de David. Él no es las ramas de David. Él es la raíz de David. Es decir, antes que David fuera, ya él era. Él es eterno. Y por eso él es la raíz de David. Número dos, porque él comparte la misma naturaleza de David. Es decir, de la naturaleza de David es este. Por eso él se humanó. Por eso él se hizo carne. Porque la única manera para él poder llegar ante Satanás, quien es el que se reclama los derechos de la humanidad cedidos por Adán y Eva en el huerto del Edén, la única manera para él poder llegar ante Satanás y decir, vengo a redimir a mi hermano menor, es que él comparta, se identifique, que sea un pariente cercano. Y cuando él se humana, él se puede identificar con todos los seres humanos. Se hizo carne. Así que ahora es nuestro pariente cercano. Ahora es nuestro hermano mayor. Número dos, en la cruz del Calvario Jesús pagó el precio. Nosotros fuimos comprados, dice el apóstol Pedro, no con oro ni plata o algo corruptible, sino con la preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios, con la sangre del Cordero. Así que Él pagó en la cruz del Calvario el precio de nuestro rescate. No solo es mi hermano mayor, no solo es mi pariente cercano, sino que además Él pagó en la cruz del Calvario. Alguien que alabe fuerte al Rey de Reyes y Señor de señores en esta preciosa hora. Así que en el cielo el ángel lo ve al Señor como león y como la raíz de David. En el versículo 6 Juan dice: y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie. ¿Qué vio Juan? Juan no vio al león, Juan no vio a la raíz de David. ¿Qué vio Juan? Un cordero. Y dice Juan, y estaba como inmolado. Es decir, un cordero que había sido inmolado. La expresión como inmolado está diciendo, tiene cicatrices, tiene marcas de haber sido inmolado. Y la palabra inmolar quiere decir, significa sacrificar, cortar el cuello de la víctima, herir, eso significa. Juan está diciendo, yo estoy viendo al Cordero. Recuerden ustedes que Juan es el único discípulo que permaneció al pie de la cruz en la crucifixión del Señor. ¿Qué tan cerca? Bueno, lo suficiente como para que Jesús, a punto de morir, diga, madre, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Lo suficiente como para eso. Así que Juan tiene esa imagen en su mente del cordero inmolado. Juan, que es el que en su evangelio escribe las palabras del bautizador, Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora Juan le está viendo, pero Juan no dice, yo vi al león. Juan no dice, yo vi a la raíz de David. Juan dice, yo vi de pie. No estaba en el suelo, estaba de pie. Y lo que yo vi era un cordero. Era ese cordero que quita el pecado del mundo. Pero cuando yo lo vi, estaba de pie, pero tenía las marcas de haber sido inmolado. Tenía
la evidencia de que Él había pasado por la cruz. Tenía la evidencia de que Él fue el que murió. Él fue el que yo vi morir. Él fue el que vi siendo crucificado. Pero al verlo ahora con las marcas y las cicatrices, es la evidencia que Él resucitó. Para mí es hermoso. Yo les decía a los hermanos en la primera escuela, este cuadro del Señor Jesús llevando las marcas de la cruz en la eternidad. Este cuadro de Jesús, y no se avergüenza de tener esas marcas, las porta como trofeo, no se avergüenza de esas cicatrices. Está en la eternidad y Él exhibe sus marcas. Sigue siendo el cordero como inmolado. Observe, los ángeles se identifican con Él como león y como raíz de David. Pero los hombres nos identificamos con Él como el cordero que fue inmolado, el que ocupó mi lugar en la cruz del Calvario. Y esto nos conecta con la redención, el saber quién es Jesús para mí. Él fue el que murió en la cruz del Calvario. Él lleva las marcas de la cruz. Por amor a mí las lleva. ¿Por qué me avergüenzo yo de llevar las marcas de Jesús en mi cuerpo? Si Él no se avergüenza de llevar las cicatrices de mi redención en su cuerpo. Por eso dice allá en Hebreos que no se avergüenza de llamarnos sus hijos o sus hermanos. No se avergüenza. No se avergüenza de llevar las marcas. Donde quiera que va, los ángeles ven las marcas que Él tiene. Donde quiera que va en la eternidad, Él tiene las marcas con las que te compró a ti, con las que te compró a ti, con las que me compró a mí. ¿Por qué avergonzarnos nosotros de Él? Hay gente que se avergüenza de que le vean una Biblia en las manos. Les da vergüenza que le vean una Biblia en sus manos. A Jesús no le da vergüenza. Se pasea en el cielo con sus marcas, las marcas con las que te compró a ti. Cuando Él venga en la segunda venida, sus hermanos le dirán: ¿qué heridas son esas? Y Él dirá: con ellas fui herido en casa de mis hermanos. Hay gente que le da vergüenza que le vean entrar en una iglesia. A lo mejor no haya sido su caso, pero algunos antes de entrar a la iglesia miran para acá, miran para allá, que nadie me esté viendo, y entonces ahí sí entran. Pero a Jesús no le da vergüenza de llevar las marcas con las que pagó el precio por ti, por ti, por ti, por mí. Él no se avergüenza de eso. Sé que no cabe decir que las porta con orgullo. Permítame decirlo, que lo hace con grandeza, porque se identifica con nosotros. Y por eso el escritor a los Hebreos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nosotros. Por el contrario, tenemos a un sumo sacerdote que es capaz de entender nuestras debilidades, porque fue tentado en toda nuestra semejanza, pero sin errores, sin pecado. Él se identifica con nosotros a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Y cuando Juan lo ve, Juan dice: yo vi de pie a un cordero como inmolado, a su nombre sea toda la gloria. Y luego viene el cántico de toda la creación, verso 9: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y cuando Él nos redimió, lean en voz alta: ¿qué nos hizo? A ver, ¿qué implica la redención en nosotros? Este tema es simplemente un tema doctrinal, un tema conceptual, o esto incide en nuestra realidad práctica diaria. ¿Qué dice el versículo 10? Por favor, en voz alta léanlo. La redención, al aplicarse en el creyente, en el pecador que cree en Cristo, convierte al hombre que era un esclavo del pecado, un sucio y vil pecador, para convertirse ahora en reyes y sacerdotes
¿Para quién? Para Dios. Para Dios somos reyes y sacerdotes. Para Dios somos eso. Luego, el problema nuestro es que por lo general andamos desesperados buscando la aprobación de las personas que nos rodean. Y nos tiene a veces sin cuidado cómo nos ve Dios a nosotros. A veces pretendemos que alguien que nos tiene envidia, que tiene celo, que te menosprecia, esperamos que Él nos apruebe y nunca nos va a aprobar. Y estamos a veces tan desesperados porque me apruebe este, porque me apruebe el otro. Y no nos detenemos para mirar, ¿y Dios qué piensa de mí? Porque con la obra de Jesús en la cruz del Calvario, Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Cuando Dios te mira a ti y me mira a mí, no está viendo la escoria de la humanidad, no está viendo filtrafas humanas, está viendo a reyes y a sacerdotes. Luego, siendo que soy creyente, hijo de Dios, y lo que Dios piense de mí tiene y debería tener mayor incidencia en mi vida, eso debe definir quién soy. Lo que debe definir quién soy no es lo que tú dices que soy, no es lo que mamá dice que soy, no es lo que mi esposo o mi esposa dice que soy, es lo que Dios dice que soy. La gente que está a mi lado, puede que alguien me diga: tú no sirves para nada, tú eres lo peor que me pasó, tú eres que me amarga la vida, tú eres basura, tú eres lo que el diablo se le ocurra decir. Y hay mucha gente que vive definidos por lo que la gente dice de ellos. Pero ¿y qué tal si detuvieras un momento tu marcha y te conectas con lo que Dios dice de ti, con lo que Dios piensa que tú eres, y que puedas vivir en base a cómo Dios te ve y no con base a cómo los hombres te ven? Que lo que pueda definir quién eres no es lo que los demás piensen o opinen de ti. Que no te definan las etiquetas que otros te colocan, sino que te pueda definir el concepto de Dios en tu vida. Que tú puedas decir: yo soy lo que Dios dice que soy, yo soy lo que la palabra de Dios dice que soy, y me defino en el concepto de lo que Dios piensa de mí. Alguien aplauda fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y quiero que por favor intente llevar la secuencia del mensaje. Ahora quiero que me acompañe por favor a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, por favor. Vamos a leer los versículos 13 y 14. El versículo 13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Quién nos ha librado de la potestad de las tinieblas? Cristo. Pero además de habernos librado de la potestad de las tinieblas, nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Quiero que entienda esto, por favor. Lucas capítulo 4, versos 5 al 7. Si lo puedes buscar, quiero que lo hagas en tu Biblia. Dice, hablando de la tentación de Jesús: y le llevó el diablo a un alto monte. ¿Quién? El diablo llevó a Jesús. El diablo lleva a Jesús a un monte alto. Y cuando lo tiene en ese monte alto, el diablo le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, ¿qué le dijo el diablo a Jesús? A ti te daré toda esta potestad, y además te daré la gloria de ellos. Ahora, ¿por qué Satanás tiene la osadía de decirle esto a Jesús? ¿Qué sigue diciendo? Dice el diablo: porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, te la daré a ti, serán tuyos.
Usted y yo afirmamos y lo hacemos bien al decir que Dios es el Señor y es el dueño de todo lo que existe. Que todo lo que existe le pertenece a Dios. Sin embargo, aquí Satanás dice, todos los reinos del mundo me los han dado. Él no dice yo me los robé. Tampoco dice yo los conquisté. Él dice me han sido dados. Jesús no sale inmediatamente a decirle, diablo, tú eres mentiroso, eso le pertenece a mi papá. Jesús no le refuta al diablo eso. ¿Acaso Satanás está diciendo la verdad? Sí, está diciendo la verdad. Él está diciendo que a él le han entregado los reinos del mundo y que le pertenecen a él. Y que él puede hacer lo que quiera con los reinos del mundo. Él puede hacer lo que quiera. Él se los puede dar a quien él quiera hacerlo. Jesús no solo no lo refutó, sino que en su ministerio Jesús afirmó que él, Satanás, es el príncipe de este mundo. No solo no refutó que a él le entregaron los reinos del mundo, sino que además Jesús afirmó que evidentemente él es el príncipe de este mundo. Ejemplo, Juan 12:31 dice, ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Hablando de Satanás, le llama el príncipe de este mundo. En Juan 14:30 dice, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Hablando de Satanás. Juan 16:11, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Vuelve a llamarle a Satanás el príncipe de este mundo. Luego, en 2 de Corintios capítulo 4, verso 4, el apóstol Pablo dice, en los cuales el Dios, con D minúscula, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El apóstol Pablo dice, él es el Dios de este siglo. Y ese Dios de este siglo, de este mundo, le ha cerrado los ojos del entendimiento a los incrédulos, para que no les alumbre la luz del evangelio, para que cuando le prediques el evangelio no lo vean, no lo crean. ¿Por qué? Porque el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo, le ha cegado los ojos para que no vean la luz del evangelio. Luego el mismo apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, verso 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El apóstol le reconoce también como el príncipe de la potestad del aire. Y el apóstol dice, ese espíritu opera en los hijos de desobediencia. Refiriéndose a Satanás, el Señor lo reprenda en esta preciosa hora. Por último, el apóstol Juan, en su primera carta, el capítulo 5, verso 19, dice, sabemos que somos de Dios. Eso lo sabemos. ¿Cuántos sabemos eso? Pero dice, y el mundo entero está bajo el maligno. El apóstol está hablando tiempo presente. El mundo entero está bajo el maligno. ¿Quiénes son los únicos que no están bajo el maligno? Los que somos de Dios. Y tú y yo sabemos que somos de Dios. Pero también sabemos que el mundo entero está bajo el maligno. Esta humanidad está bajo el maligno, esclavos del pecado y por lo tanto esclavos de Satanás. Y Satanás se reclama el derecho de decir, yo hago con ellos lo que quiera. Lo que yo quiera hacer lo hago con ellos. Porque ellos están, es decir, el mundo entero está a mis pies, excepción los que somos de Dios. Pero cuando Satanás dice, es que a mí me entregaron los derechos, me entregaron los reinos del mundo, ¿a qué se está refiriendo Satanás? Al huerto del Edén.
Cuando Dios creó a Adán y a Eva, Dios le dice a ellos: miren, ustedes les doy la autoridad para que se enseñoreen de todo lo que hay en el mar, los animales, las plantas. Ustedes se van a enseñorear. Dios le está dando al hombre la autoridad, la potestad. Pero cuando el hombre peca, desobedece, el hombre le está diciendo a Satanás: yo te cedo el derecho que a mí me dieron. Dios es el dueño de todo. Pero Dios toma toda la creación y le dice al hombre: te la entrego a ti para que la administres. El hombre tiene esa carta abierta de propiedad de la creación y queda otro rollo, eso lo expliqué en la primera escuela dominical, otra carta cerrada de propiedad con 7 sellos. Y el hombre, esa carta que Dios le dio, que demuestra: Dios me ha entregado la autoridad para administrar esto. Cuando el hombre peca en el huerto del Edén, cede sus derechos a Satanás. Por lo que cuando Satanás le dice al Señor: a mí me han sido entregados todos los reinos del mundo, es que no está mintiendo Satanás. Es que eso fue lo que hizo Adán y Eva en el huerto del Edén. Y por cuanto un hombre pecó, dice la Biblia, por un hombre entró la muerte al mundo. Por favor, quiero que entienda esto. En el momento que Adán y Eva ceden sus derechos, dice la Biblia que por el pecado de un hombre entró la muerte, entró la maldición al mundo. A partir que el hombre peca, el hombre le está no solo dando los derechos de la creación, el hombre le está dando los derechos, Adán le está cediendo los derechos de la humanidad. De ahí en adelante el hombre tiene que arrastrar con lo que se llama la depravación del pecado. Es decir, ese pecado o esa capacidad, esa concupiscencia, esa predisposición a hacer lo malo con lo que todo hombre nace en esta tierra. Desde que nacemos con una naturaleza caída, vendidos al pecado, dice el apóstol Pablo. Él dice: mi carne, esto es mi cuerpo, está vendido al pecado. Bendito sea el nombre del Señor. A partir de ese momento, Satanás dice: ahora yo tengo el derecho sobre el hombre. Y cuando el hombre peca, el hombre abre una puerta. En esa puerta que el hombre abre, entran las maldiciones, entra la ruina, la pobreza, entra la enfermedad, entra todos los problemas que aquejan a la humanidad, entra la muerte, entra la guerra, entra la violencia. Todo eso entra en el momento que Adán y Eva le ceden su derecho al ser humano, del ser humano a Satanás. Así que Satanás dice: todo esto me lo han entregado. Esas personas que ustedes ven en el mundo me las han entregado y yo hago lo que quiera hacer con ellos. Si los quiero enfermar, los enfermo. Si los quiero dañar, los daño. Si los quiero llenar de odio, los lleno de odio. Si los quiero depravar, si los quiero hundir en el fango de la inmoralidad, lo hago. Si quiero hacer que se maten entre ellos, lo hago. ¿Por qué? Porque tengo el derecho a hacerlo. Y éramos esclavos. Eso éramos tú y yo, éramos esclavos. Luego, la redención, ¿qué implica? La redención implica sacar a un esclavo del mercado. Con la redención, el Señor Jesucristo llega y dice: bueno, Satanás, es verdad que el primer Adán te cedió los derechos de la humanidad, pero yo soy el segundo Adán que vengo a decirte que voy a redimir al ser humano, voy a redimir a la humanidad y voy a pagar el precio por ellos en la cruz del Calvario. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Y ahora el Señor nos saca de la esclavitud, nos libra de la potestad del mal. ¿Qué implica esto? Por favor, conéctese con esto. Esto significa, a ver, el Señor dice, Juan 14:30, dice el Señor: no hablaré ya mucho con vosotros. ¿Por qué? Porque viene el príncipe de este mundo. Él es el príncipe de este mundo. Pero luego declara el Señor: y él nada tiene en mí. Él podrá ser el príncipe de este mundo, pero él no tiene nada en mí. Ahora, yo estoy en Cristo. Si yo estoy en Cristo, el príncipe de este mundo nada
tiene en mí. Porque si él no tiene nada en Cristo, no tiene nada en mí. ¿A dónde va, pastor? A lo siguiente: cuando yo era esclavo del pecado, Satanás tenía el derecho, tenía el derecho de hacer conmigo lo que le diera la gana hacer. Pero de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Y ahora Satanás nada tiene en mí. Las maldiciones nada tienen en mí. ¿Por qué? Porque ahora ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Y lo que yo ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. A su nombre sea la gloria. Pero Satanás de vez en cuando te deja caer la cuerdita, para que sientas la cuerdita y te sientes atado. Y dices: pastor, venga a sacarme los demonios que tengo porque me siento endemoniado. No estás ni atado ni endemoniado, porque Satanás nada tiene en ti. ¿Puedes creer a esta palabra? ¿Puedes creer a la palabra del Señor? Satanás nada tiene en ti. ¿Por qué? Porque te redimió. ¿Qué implica eso? Que te sacó de la plaza de esclavo. Ya no eres esclavo. Tú eras esclavo, pero él apareció y dijo: me llevo a Roy, lo saco de aquí, ahora me pertenece, lo compro. A partir de ese momento ya Satanás nada tiene en ti. Así que él dice: déjame, que aquí quedó la cuerdita que rompió el Señor cuando se lo llevó. Está rota la cuerda, pero aquí está. Está rota la cadena, pero aquí está. Así que Satanás llega y te la echa otra vez. Y tú te sientes que eres otra vez esclavo. No, ya no eres esclavo. Porque si no, entonces la redención no tendría efecto. Y si la redención no tiene efecto, empaque y vámonos. Porque nada de esto tiene sentido. Satanás nada tiene en ti. Satanás nada tiene en ti. Pastor, y entonces las situaciones que estoy viviendo, ¿qué tienen que ver? Si en ti hay una enfermedad, si en ti hay una dificultad económica, y si Satanás nada tiene en mí, yo debo entender: algo Dios está haciendo en mi vida. Algo Dios está perfeccionando en mi carácter. Algo Dios me está enseñando. Algún nivel Dios me está llevando, pero Satanás nada tiene en mí. Si estoy viviendo esto, es porque Dios me está permitiendo vivirlo. Si estoy atravesando este momento, es porque Dios me lo ha permitido atravesar. Porque Dios me va a sacar de esta situación, pero me va a sacar más fuerte que como entré a esta situación. Si Dios me está permitiendo vivir esta temporada de mi vida, y Dios me está permitiendo experimentar esto que estoy experimentando, no es porque Satanás tenga algo en mí. Es porque Dios tiene un propósito con mi vida. Y Él sabe que para lo que Él va a hacer mañana conmigo, yo tengo que experimentar lo que estoy sintiendo ahora. Yo tengo que vivir lo que estoy viviendo ahora. Yo tengo que pasar por donde estoy pasando ahora. Pero yo tengo la claridad que soy de Dios. El mundo está bajo el maligno, pero yo soy de Dios. Yo no estoy bajo el maligno. El mundo sí, pero yo no. Yo estoy en las manos del Señor. Yo estoy en las manos de Dios. Yo estoy en las manos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando el profeta Isaías, en ese vislumbre profético, habla del Mesías sufriente, le da un título que me parece hermoso al Señor. Isaías le llama
el varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Acaso fue Satanás el que le causó dolor? No. Luego Isaías dice, con todo, Jehová quiso quebrantarlo. Fue Jehová, no fue Satanás. Cuando los discípulos intentaron defenderlo, él le dice a Pedro, guarda tu espada. ¿Acaso tú crees que necesito que ustedes me defiendan? A veces nos mordemos unos con otros y nosotros nos consideramos el derecho de ser una especie de templarios, de caballeros que tenemos que defender a Dios y nos odiamos unos a otros no, Dios no necesita que tú lo defiendas, ni que yo lo defienda. Así que le dice a Pedro, guarda tu espada. Si yo quisiera, yo le pido a mi Padre y me envía legiones de ángeles. Él dice, a mí no me quitan la vida, yo la doy. Yo pongo mi vida en rescate por otros. Así que el profeta le dice, varón de dolores, experimentado en quebranto. Esa frase, experimentado en quebranto, es lo que logra que ahora el eterno Hijo de Dios, el unigénito del Padre, se pueda identificar con sus hermanos menores, con su pariente cercano. Es ahora lo que puede decir el escritor a los hebreos cuando dice, por cuanto él mismo padeció siendo tentado. Dice el escritor, por cuanto él padeció, ahora es misericordioso para socorrer a los que padecen tentación. ¿Por qué Dios lo sometió a tentación? ¿Por qué Dios quiso quebrantarlo? ¿Por qué Dios permitió que él pasara por la tentación? Para que ahora se pudiera identificar con tu tentación. Para que ahora pueda ser misericordioso con los que están siendo tentados. Porque él es experimentado en quebranto. Para que ahora tú que estás siendo quebrantado, él no te ve con desprecio. Él es experimentado en quebranto. Él sabe lo que es ser quebrantado. Él sabe lo que es vivir lo que tú estás viviendo. Él sabe lo que es sentir lo que tú estás sintiendo. A su nombre sea la gloria. Pero él tuvo que ser experimentado en quebranto para identificarse con los que ahora son quebrantados. Pero él dijo, Satanás nada tiene en mí. Me estoy haciendo entender. Lo que estás viviendo, lo estás viviendo porque Dios lo está permitiendo. Si creyeras a la palabra, si abrazaras la palabra, vivirías libre de esa especie de delirio de persecución, de hermano, el diablo se me metió, hermano, tengo un demonio, hermano, no, eres un cristiano, hijo de Dios, tienes el Espíritu Santo. Pero pastor, ¿y entonces por qué siento esto? Pastor, ¿y por qué estoy viviendo esto? Pastor, ¿y por qué se me cierran las puertas? Pastor, ¿y por qué se me dañan las cosas? Yo les he dicho a ustedes, y mi esposa también lo ha hecho, que nosotros hace unos par de años, el Señor, no sé de cómo nos metimos en una vaca loca, más loca que vaca. Y nos íbamos metiendo en unas complicaciones económicas de Padre y Señor nuestro. Una cosa es contarlo y otra cosa es cuando nos sentamos a entender, pero ¿qué fue lo que pasó? Nosotros no somos personas que anden en malos pasos ni nada de eso. En esa parte de la administración mi esposa es una mujer que me ayuda mucho en eso y yo tampoco soy una persona que ande loco por ahí haciendo cosas que no se deben hacer. Así que ¿por qué? ¿Cómo fue que pasó? Y llegó un momento en que mi esposa y mi persona casi que nos volvemos locos.
en una presión terrible, 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 de deudas. Le debíamos a todo el mundo. Ya llegó un momento en que mi esposa no contestaba teléfono. Ahí aprendimos a que hay que contestar teléfono precisamente cuando hay compromisos, no esconderse. Pero hermano, pero era que era, es decir, si yo trato de explicarle a usted por pensar que yo soy el pastor no sería capaz de imaginar en lo hondo que nos habíamos metido nosotros. ¿Por qué el Señor nos permitió eso? Experimentados en quebrantos, para poder entender a otros, para ahora poder aconsejar a otros, poder ayudar a otros. Una cosa es cuando yo te digo, Roy, te está doliendo esa muela, sé valiente, Roy, sé valiente. No llores, Roy, sé valiente, tómate este Dolex y eso se te quita con nada. Agarra un buche de agua caliente, tibia y listo, se te quita eso. Porque yo nunca he tenido una mala noche con una muela picada. Pero el que sabe lo que es que le llegue 1 de la mañana y agarra la almohada y la tira y sale y hace de todo lo que puede hacer, 2 de la mañana, 3 de la mañana, y ya no sabe si agarrar la cabeza y quitársela, se da, el que sabe lo que es eso, su consejo es diferente. Él tiene capacidad de identificarse con él. Él no simplemente dice, ay, no llores, no seas, una muelita te va a hacer llorar, tómate. No, él sabe lo que es, porque él es experimentado en ese quebranto. Él es capaz de entenderlo. Él es capaz de hablarle al corazón. Hacen falta ese tipo de consejeros. Hace falta ese tipo de personas que son experimentados en quebranto, que no hablan por salir del paso, que cuando te hablan, tú sientes, él se identifica conmigo. Ella me habla como si ella viviera lo que yo estoy viviendo. Él me está hablando como si él hubiera pasado por donde yo estoy pasando ahora. Experimentados en quebrantos. ¿Por qué Dios me permite vivir ciertas experiencias? ¿Por qué Dios me permite tener ciertas realidades? Porque es la única manera como Dios podrá usarte para ayudar a otros mañana. A su nombre sea toda la gloria. Porque Dios nos lleva a ese punto de ser experimentado en quebrantos como Él lo fue para nosotros. La carta a los Hebreos es una de mis cartas favoritas. En la carta a los Hebreos se hace que ese Dios que parece como tan complicado del Antiguo Testamento es tan explicado de una manera tan pedagógica, práctica en el Nuevo Testamento. El escritor a los Hebreos agarra los símbolos del Antiguo Testamento, los trae a la vida y lo aplica al nuevo pacto en Cristo. Y el escritor a los Hebreos dice algo más. Él dice: acerquémonos pues confiadamente, puesto que tenemos tal sumo sacerdote, siendo que tenemos esta belleza, esta hermosura de sumo sacerdote, puesto que lo tenemos a Él como nuestro líder. El escritor a los Hebreos dice: acerquémonos, hagámoslo confiadamente, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque la persona que voy a encontrar en el trono de la gracia es uno que se llama varón de dolores, experimentado en quebranto. Es uno que tiene la capacidad de identificarse por la experiencia. Porque, Dios no necesita experimentar para saber. Él es omnisciente y Él todo lo sabe. Él puede, sin necesidad de vivir lo que yo estoy viviendo, Él puede saber lo que yo estoy sintiendo. ¿Me estoy haciendo entender? Pero la razón por la que se humana para identificarse con nosotros no es para darle confianza a Él. Él es omnisciente, Él es Dios. Es para que yo tenga confianza. Es para que yo sepa que me estoy acercando a alguien que vivió lo que yo estoy viviendo. Es para que yo sepa que me estoy acercando a alguien que me puede entender. Es para mí, no es para Él.
Él no necesita la experiencia para saber, yo sí. Para yo entenderte necesito la experiencia, necesito sentir, necesito conocer. Él no. Él es omnisciente y su conocimiento no es un conocimiento con base en la experiencia. Su conocimiento es con base a su deidad. ¿A quién es Él? Él es omnisciente. Pero tú y yo nos hace muy bien, nos hace acercarnos confiadamente cuando sé que el Cristo al que yo le pido se humanó. El Cristo al que yo le pido vivió lo que yo estoy viviendo ahora. Sintió, lloró como yo lloro también. Sintió dolor como yo estoy sintiendo dolor. Sintió el rechazo como a mí me rechazan. Sintió que lo ignoraran como a mí lo hacen. A su nombre sea toda la gloria. Y eso me lleva a acercarme confiadamente al trono de la gracia. No sé si alguien aquí pueda levantar su mano y decir: Cristo, te amo. No sé si alguien aquí pueda decir: Jesús, te amo. Mi Jesús, te adoro. Eres lo máximo, mi Señor. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Aplauda fuerte a ese Cristo de gloria. Aleluya. Así que el apóstol Pablo dice en Colosenses capítulo 1 verso 13: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Por favor, que esa palabra quede en tu mente y en tu corazón. Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas. La palabra potestad significa autoridad por derecho. Es decir, yo tengo el derecho de ejercer autoridad sobre ti. Él, el Señor, por medio de la redención, siendo que Él pagó el precio, siendo que Él nos quitó de la plaza de esclavos, Él nos ha librado de la potestad del diablo. El diablo no puede llegar a hacer contigo lo que quiera. Lo puede hacer con los que están bajo él, bajo su dominio. Con la gente que no tiene a Cristo, él tiene el derecho de hacerlo. Escúcheme bien. Satanás tiene el derecho de hacer lo que quiera hacer con el inconverso. ¿Por qué? Porque ellos son esclavos del pecado. Y el amo tiene derecho a hacer con su esclavo lo que quiera. Pero tú y yo ya no somos esclavos. Nos redimieron. Nos libraron de la potestad del mal. Somos libres en Cristo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Ya no estamos bajo la potestad del mal. Insisto en eso. El diablo no puede hacer contigo lo que le dé la gana hacer, porque no le perteneces, porque él nada tiene en ti. Se cuenta la anécdota de un hombre que estaba vendiendo su casa a un muy buen precio, lo que hacía que con frecuencia llegaran personas interesadas a comprar la casa. Parecía un muy buen negocio. Había solo una única condición que el hombre tenía al vender la casa. Él decía: yo le vendo a usted la casa en un excelente precio, pero lo único que no le vendo de esta casa es el clavito que está ahí en la pared. Ese clavito es mío. Le vendo la casa. Toda la casa es suya, menos el clavito. Más de uno vio con malicia el negocio y aunque era un excelente precio, decidieron no hacerlo. Pero hubo alguien que dijo: ¿dónde voy a encontrar una ganga como esta? Semejante promoción. Y este señor, por ese clavito, yo no me voy a amargar la vida por ese clavito. Si él quiere ese clavito, es suyo el clavito. Así que el hombre dijo: ok, hagamos negocio, vamos al notario, firmaron escrituras, efectivamente le vendo la casa al señor, menos el clavito que está en la pared de tal lado de la casa.
El hombre vive en su casa, la pintó, se metió con todo menos con el clavito. Arregló su casa, la amobló, bien bonita la casa, está disfrutando, viendo la tele, cuando le tocan la puerta. Cuando él abre la puerta es el señor que le vendió la casa. Entra sin pedir permiso, camina hasta la mitad de la sala, se quita el sombrero y cuelga el sombrero en el clavito, da media vuelta y se va. El que compró la casa se queda viendo como, pero ¿y qué le pasó a este señor? Pasado un rato vuelven a tocar la puerta. Vuelve el señor que había vendido la casa, entra, agarra el sombrero, se lo coloca y va saliendo. El señor que compró la casa dice, venga, espera un momento. Pero usted, ¿quién se cree que es? El hombre le dice, el que le vendió la casa. Ok, ¿y qué derecho crees tener para entrar sin pedir permiso en mi casa? Le dijo, ese clavito es mío. Y yo en ese clavito puedo colocar lo que yo quiera colocar, porque ese es mi clavito. Y si yo necesito colgar mi sombrero en el clavito, tengo que entrar a tu casa para colgarlo. Luego, yo no me voy a sentar en tu silla, yo no me voy a bañar en tu baño, yo no me voy a acostar en tu cama, pero voy a usar el clavito que está ahí. Y como ese clavito es mío, yo entro cuando tenga que entrar a colocarlo. Creo que es fácil deducir la moraleja, ¿cierto? El problema es que a veces hemos dejado un clavito en el corazón. El Señor nos hizo libre. El Señor nos sacó de la plaza de esclavos. El Señor nos ha limpiado con su sangre preciosa. Pero dejamos un clavito allí. Un clavito donde se enganchan pensamientos, donde se enganchan situaciones que no le agradan al Señor. Cristo ya te hizo libre. Saca ese clavo de ahí. Sácate el clavito donde el enemigo está colocando las cosas que le da la gana colocar, porque ya tú no eres esclavo. Cristo te ha hecho libre. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Dele fuertes aplausos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. A su nombre sea la gloria. Espero que esta verdad que se desprende de la doctrina de la redención quede tallada en tu alma. Cristo nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Ya para terminar, porque el tema de estos mensajes, hermano, es que para mí es tan apasionante hablar de mi Cristo, que una hora me parece que llevo 10 minutos aquí hablándole, y cuando miro ese bendito reloj, ese reloj me dice, Carlos, ya tienes que terminar. Pero no voy a abusar de su tiempo. No sé si a usted le pasa, pero a mí me apasiona hablar de mi Cristo. A mí hablar de mi Jesús las horas me parecen minutos, y no exagero al decirlo. Es como el muchacho que está ennoviado con la muchacha y empiezan a hablar y ya llevan 1 hora, llevan 2 horas y la mamá tocando la puerta, mi hijo tienes que estudiar mañana, y él, pero mamá, espera mamá, si apenas llevo 10 minutos llevaré hablando. Y de verdad él cree que lleva 10 minutos, pero lleva 2 horas. Porque cuando hablas con alguien que amas, con alguien de quien estás enamorada o enamorado, el tiempo no importa. El tiempo. Pero en cambio, si hablas con alguien, ya iba a decir la suegra, pero no hablemos de la suegra, hablemos del yerno. Muy seguramente 1 minuto hablando con ella o con él te parecerá 1 hora. Mi punto es, cuando te emociona hablar, oír hablar de Jesús, cuando el tiempo se te va como nada, muestra que amas al Señor. Cuando te fastidia hablar de Jesús,
Cuando te fastidias oyendo hablar de Jesús, muestra que no le amas mucho a Él. Por eso, cuando lees la Biblia y cuando la lees con hambre y te fascina leer la Biblia, muestra que amas al autor de la Biblia. Se lo voy a explicar así. Una joven, en algún momento determinado, alguien le dio un libro. Ella vio el libro, vio el índice de tema, lo hojeó, lo dejó allí, lo guardó y nunca más lo volvió. Le pareció aburrido el libro en realidad. Pasado un tiempo, le presentaron a un joven muy apuesto. Fulano de tal, fulano de tal. Empezaron una amistad que lentamente se fue convirtiendo en un vínculo de cariño y de afecto muy hermoso. Eso que las mariposas ya empiezan algunos sentirán goleros, pero ellas sentían mariposas. Sí, algunos dicen, pastor, esto no es nada de Cupido. A mí no me llegó Cupido, a mí me llegó un cazador de fantasmas. Y de repente empezó a crecer ese sentimiento de afecto hacia él. Cuando en algún momento determinado el joven le dice, yo escribí un libro que se llama tal. Y ella recordó ese libro que me dieron y que yo guardé. Apenas llegó a casa, ella tomó el libro, evidentemente estaba el nombre de quien ahora la hacía suspirar. Y ese día tomó ese libro de pasta a pasta y se lo leyó en una noche. Le pareció hermoso el libro. Porque se enamoró del autor del libro. El amor que sintió, que sentía, esa atracción por el autor del libro, hizo que se sentara y agarrara ese libro y se lo devorara con apetito. Si amas el autor de este libro, no te fastidiarás leyendo este libro. Si amas al autor de este libro, te deleitarás leyéndolo. Más de uno me está viendo y está pasando en seco y están preguntándose, pastor, no sé cómo quedo yo allí entonces. Pero es la realidad. Si amas al autor de este libro, amarás leer este libro. Aplauda fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya, su nombre sea toda la gloria. Termino. Romanos capítulo 8, por favor. Romanos capítulo 8. Y quiero que leamos desde el verso 15. Mire lo que ocurre cuando alguien es consciente de su redención. Verso 15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de ¿qué? De adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. No hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Hay cristianos que viven con temor. Hay cristianos que viven, hermano, sépame entender esto que voy a decirle, por favor. Sépame entender esto que voy a decirle. Hay creyentes que viven tan pendientes de no hacer lo malo que no disfrutan hacer lo bueno. ¿Me estoy haciendo entender? Sí, mi amor hacia Dios me lleva a tener cuidado, pero a veces nos enfocamos tanto a Dios no le agrada, Dios me va a castigar. Vivimos en temor y no disfrutamos nuestra libertad en Cristo, sin que libertad signifique libertinaje o la excusa para darle rienda suelta a nuestras pasiones. No, por eso le pido, sépame entender, sépame entender.
Pero cuando yo veo creyentes que viven en esa agonía, que viven como si el Señor, el Dios de ellos, fuera como esa especie de faraón o de los comandantes de faraón que tenían los hebreos haciendo ladrillo, y por lo menos cuando usted ve las películas ahora en Semana Santa, y usted mira que está el soldado con el juguete y el otro que medio se cansa un poquito, y está el otro y le da el juguete y siga. Algunos pareciera que tuvieran ese concepto de la vida cristiana, que si en algún momento yo no hago lo que antes hacía, ahí está Dios para darme juguete, y viven con ese temor, con ese miedo. Algunos oran no porque aman orar y aman a Dios. Algunos oran porque temen lo que les pueda pasar si no oran. Algunos vienen a la iglesia no porque amen estar en la casa de Dios, sino porque temen lo que les pueda pasar al no estar en la casa de Dios. Algunos le sirven al Señor no porque aman servir a Dios, sino porque temen a lo que le pueda pasar si no le sirven a Dios. Me dijo alguien que se dedica a predicar la palabra del Señor, y me decía que él en un momento él era mudo, pero Dios le dio la voz, y Dios le dijo: te doy la voz para que predique mi palabra. A partir de ese momento él se consagró, busca a Dios y predica la palabra del Señor. Pero en alguna ocasión me dijo: por esa razón yo no dejo de predicar, porque si yo dejo de predicar me quitan la voz. Ya no tenemos el espíritu de esclavitud para vivir en temor. La respuesta, es decir, la palabra no debió haber sido esa, porque él está predicando por temor a que le quiten la voz. Debe ser: yo, ahora que Dios me dio esta oportunidad, en gratitud, porque lo amo, ahora yo quiero morirme predicando a Él, no por temor, por gratitud. No por miedo a que me quiten la voz, sino porque, pero ¿cómo no voy a amar? ¿Cómo no le voy a servir al que tanto me ha dado? Cuando entiendes la redención, entiendes que no has recibido un espíritu de esclavitud para que vivas en temor, que has recibido el Espíritu de Dios, el Espíritu de adopción, que nos lleva a clamar: Abba, Padre. No tengo tiempo para definir los conceptos doctrinales de adopción. La gente suele confundir esta palabra de adopción y dice: no, yo soy el hijo adoptivo del Señor, y lo entienden desde la manera como entendemos a un hijo adoptivo. No, Dios no tiene hijos adoptivos. Todos los hijos de Dios son hijos engendrados de Él. Somos hijos por el nuevo nacimiento, por la regeneración. El concepto de adopción tiene otra aplicación, al igual que lo que significa Abba, Padre. Pero permítame decirle, era una expresión de confianza, de cariño, que solo existía entre un hijo hacia su padre. A los muchachos se dicen papa. Aquí le dicen papa, papa, papa esto, papa. A veces me da miedo que yo vaya a venir aquí como el papa de Roma. Pero ellos se dicen papa, papa, mamá. Pero si, a ver, voy a agarrar a mi hijo de ejemplo. Mi hijo le dice a David: papá, ayúdame a esto. Pero si le dice mi hijo, o él le dice algo como papi o papito, como que, cierto que no se escucha tan elegante. Decir como que, bueno, pero ¿qué fue lo que pasó aquí? Pero si Carlito me dice a mí papito o me dice papi, es intimidad. Es una relación tan íntima que si él me dice papi a mí, no se ve mal, se ve tierno, se oye hermoso. Pero si él le dice papi a David: papi, ayúdame, papi. ¿Me estoy haciendo entender? Es decir, a ver, seguramente no estoy colocando ni estoy haciendo justicia al término porque es mucho más profundo, pero quiero por lo menos dejarle una idea. Cuando dice ese término Abba, Padre, se cree que eran los bebés que decían a sus padres esa forma de decir papá. Pero en cualquier caso es un vocabulario íntimo que solo se da entre padre e hijo,
que solo el hijo tiene la confianza de decir papi. A mi papá yo le digo papi, a mi mamá le digo mami. Papi, mi papá ya es un señor, yo soy ya, tengo mis añitos, pero no importa, tengo mis hijos, llegamos a la casa y mis hijos le dicen abuelo, yo le digo papi, papi, ¿me ayudas con esto? Papi, toma esto. Porque soy su hijo. Porque en esa relación de confianza de padre, yo tengo la confianza de decirle papi. A David no le voy a decir papi. Lo más que podré decirle es hijo, mi hermano. Y le doy un abrazo y le muestro cariño, pero se lo muestro de otra manera. Yo no tengo la confianza de decirle a David papi, pero a mi padre sí tengo la confianza de decirle papi. Nosotros hemos recibido ese espíritu de adopción que nos hace decirle a Dios papi. A ver, no significa papi, Abba Padre. Estoy tratando de que usted entienda la intimidad que había en esa palabra que se expresa a un padre. Por favor, entiéndame en ese sentido. Así que en mi posición que tengo ahora en Cristo, cuando yo me acerco a Dios, no me acerco como ese Dios que tiene el juguete en la mano y vaya a la iglesia. No. Me acerco como mi padre y me acerco a decirle papi. Papi, tengo temor, o papi, tengo hambre, o papi, ayúdame en esto, papi, necesito tu ayuda. Lo hago con confianza, porque no hemos recibido el espíritu de esclavitud ni de temor, sino el espíritu de adopción. El espíritu de Dios nos lleva a eso. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Versículo 16. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Verso 18. A mí me encanta el contexto en el que está este versículo. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Cuál es esa gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse? Voy a saltar el verso 19, 20 y 21 porque donde los lea no nos vamos de aquí hoy. Verso 22 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está dolores de parto hasta ahora. Verso 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Ese día que dijo el apóstol Pablo, cuando esto corruptible se vista de incorruptible, cuando estemos con el Señor para toda la eternidad, a su nombre sea toda la gloria. Termino con las palabras del apóstol. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Llévate esa palabra en tu corazón. Las aflicciones que tienes ahora no se comparan con la gloria que vendrá. ¿Cuál es la gloria que vendrá? ¿Un carro mejor que el que te quitaron? ¿Un empleo mejor que el que perdiste? Cuando aquí dice las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, ¿a qué gloria se refiere? Se refiere a que, bueno, perdiste esta novia, pero te van a dar una novia más bonita y para que le arda a la que me ve ahora. No se refiere a eso. Se está refiriendo al premio del supremo llamamiento nuestro, a estar toda la eternidad con nuestro Dios. Se está refiriendo a la meta para la cual fuimos llamados, la gloria venidera. Colóquese de pies, por favor. Las aflicciones que tienes ahora no son comparables con lo que Dios tiene para ti, hermano, hermana. Con lo que Dios, a través de la redención, ha logrado para nosotros. Yo quiero que tú levantes tu mano al cielo, por favor, y le digas: Señor, gracias por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario por mí. Gracias. Gracias
Porque ahora puedo entender que lo que tú has hecho por mí, lo que tú has hecho en favor de mi vida, la redención, es tan importante, es tan hermosa y maravillosa, que ahora puedo entender que no soy esclavo, que Satanás nada tiene en mí, que el pecado nada tiene en mí, que he sido librado de la potestad de las tinieblas y he sido trasladado al reino de tu Hijo amado Jesucristo. Que ya no vivo en temor, que ya no ando en temor, que ahora puedo tener una relación tan íntima contigo, solo porque tú me redimiste, solo porque tú pagaste un precio por mí, solo porque pagaste un precio por mi vida, Señor. Es solo por eso que ahora me puedo acercar confiadamente al trono de la gracia. Es por eso que ahora te puedo adorar. Es por eso que ahora te puedo decir que te amo. Entiendo también ahora, Señor, que si estoy experimentando quebranto, dolor, no es porque Satanás tenga algo en mí. Que si estoy experimentando, estoy atravesando por un momento duro, por un momento difícil, no es porque esté endemoniado, sino porque tú me permites experimentar el quebranto, porque tienes un propósito conmigo, porque tienes un plan con mi vida. Y saber eso me libera. Saber eso libera mi mente, libera mi corazón, libera mi alma. Saber que así como tú fuiste experimentado en quebranto, me permites a mí experimentar el quebranto también. Y que si tú lo haces, es porque tienes un propósito para mi vida, Señor. Hoy puedo entender que las aflicciones que estoy viviendo en este tiempo presente, que el quebranto que estoy viviendo en esta hora presente, no es comparable con lo que tú has hecho para mí. No es comparable con la gloria que vendrá. No es comparable con lo que tú vas a manifestar en mi vida. Que lo que estoy viviendo, por duro que sea, que lo que estoy viviendo, por cruel que sea, es que ni siquiera se puede comparar con lo que tú estás preparando, con lo que tú has preparado para mí. Alguien debe llenar su corazón de aliento con la palabra de Dios. Alguien tiene que soltar las cuerdas. Alguien tiene que retirar las cadenas que habían quedado de su cuello. Alguien tiene que sacudir las manos y dejar caer las cadenas que habían quedado. Entender que ha sido redimido por el Señor, que Él nos redimió, Él volvió a comprarnos, Él pagó el precio por nosotros. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido
te amo. Cristo, yo te amo. No sé si puedas decirlo con todo tu corazón. Dile cuánto le amas a Él. Díselo a Él cuánto le amas. Jesús. Cristo, yo te amo. Espíritu de Dios. Cristo, Amado Espíritu yo te Santo. amo. Amado Espíritu de Dios, ministra en lo profundo de mi hermana. Confirma esta palabra en su corazón. Amado Espíritu de Dios, dale fuerza, porque las aflicciones de este tiempo presente, hermana mía, no son comparables con la gloria que se va a manifestar en ti. Por eso recibe fuerzas de Dios. Fortalécete en su palabra hoy. Y vaya. Oh, la unción de Dios. Espíritu de Dios. Amado Espíritu Santo. Amado Espíritu de Dios. Confirma tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo perfeccione la obra en lo profundo de su corazón, en lo profundo de su vida y de su alma. Amado Espíritu Santo, si el Señor te experimenta, te permite experimentar el quebranto, recuerda que Él fue primero quebrantado. Si el Señor te permite el dolor, recuerda que Él es varón de dolores. Pero Satanás nada tiene en ti. Satanás nada tiene en ti. Y si Dios te permite un proceso duro, Él sabe lo que está haciendo. Recibe fuerzas nuevas de Dios hoy. Recibe aliento de Dios, recibe consuelo de Dios, recibe vida de Dios, para que te mantengas de pie, para que te mantengas peleando la batalla. Oh Espíritu de Dios, yo quiero que levantes tu mano ahí donde estás. En el nombre de Jesús recibe fuerzas de Dios, querido hermano, querida hermana. Sobre los que están enfermos, Dios mío, sana a los enfermos ahora. Coloca tu mano poderosa, Dios mío, para sanar a los enfermos, para libertar a los cautivos, para romper toda cadena de los amigos que nos visitan hoy, para obrar de manera poderosa, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, amado Jesús, gracias. Gracias, mi Señor. Él nos ha redimido. Él nos ha redimido de todo linaje, de todo pueblo y nación. Él nos ha redimido con su sangre. Y Él nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios. No permitas que te definan quienes te colocan una etiqueta. No te definas con base a lo que los demás piensan de ti. Defínete con base a lo que Dios piensa de ti, a lo que eres para Dios. Eres reina, eres rey, eres sacerdote,
Eres pueblo adquirido por Él. Eres el linaje santo. Eso eres para Dios. Y a menos que te veas como Dios te ve, la gente te tratará como lo que realmente eres. Pero si tú te ves a ti mismo como los demás te ven, la gente te tratará como te ve. Empieza a creer como Dios te ve. Eres redimido por la sangre del Cordero. Eres redimida por la sangre del Cordero. Quiero agradecerles a todos ustedes por haber escuchado esta enseñanza. Espero en Dios que la pongan en sus corazones y que la pongan en práctica. A todos los que han estado allí conectados a través de Visión Triunfante, gracias por acompañarnos. Les extiendo un saludo fraterno y cariñoso en el nombre del Señor Jesucristo. De esta manera despedimos a nuestra audiencia. Cuanto les enviamos un saludo cariñoso a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales. El Señor les bendiga de manera muy especial.